y te lo decía hace un ratito nomás, te estaba diciendo que íbamos a tener una nota muy interesante, muy importante, que tiene que ver con la medicina del dolor y tiene que ver con lo que siempre decimos, que nos quejamos, que nos duele esto, que el otro, que cuando, bueno, sí, cuando hay alguna enfermedad también es feo tener dolor. Por eso le agradecemos mucho a la doctora Patricia Docnic, que la tenemos acá. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a toda la comunidad de Salto. Agradezco la invitación. Y bueno, como ha dicho acá Cristina, quiero un poquito dar a conocer esto de medicina del dolor, que es como si fuera, digamos, una subespecialidad dentro de todo lo que hace a salud. Uh-huh. Medicina del dolor, como justamente lo dice la palabra, es tratar de evaluar y tratar las diferentes causas de dolor, que por cierto son muchísimas, que puede padecer un paciente en diferentes décadas de la vida, y que por cierto es importante porque cada paciente es único, es particular. ¿Qué quiero decir con esto? Si te parece, te defino un poquito a ver. lo que internacionalmente definimos como dolor. La Asociación Internacional de Estudio del Dolor dice que el dolor se define como una experiencia desagradable o angustiosa, donde no solo lo sentimos, lo padecemos al dolor, sino que también afecta la esfera emocional, la esfera laboral o social, la esfera cognitiva, determinando, depende del tipo de dolor, una gran alteración en la calidad de vida del paciente si no abordamos el tratamiento adecuado. En especial, sabemos que, bueno, hay dolores agudos, dolores crónicos, bueno, hay una gran clasificación, ahora lo voy a tratar de sintetizar, pero en especial esos dolores crónicos, Cristina, que sufren tantos pacientes desde la cuarta, quinta década, donde a veces no alcanza simplemente con una medicación farmacológica, sino que tratamos de, cada vez que evaluamos el paciente con sus dolores crónicos, que por ahí ha pasado por múltiples consultorios, y de pronto vuelvo a repetir, con un solito fármaco no alcanza, sino que tenemos que pensar, primero saber bien por qué le duele, y a continuación sumar, o sea, la idea de esto que hice este posgrado en la Universidad Favaloro el año pasado, fue porque motivo de consulta más frecuente en mi práctica médica y a nivel mundial es dolor, ¿no? dolor. Claro. Y justamente es experiencia o sensación desagradable o depende de la intensidad angustiosa y que nos afecta la calidad de vida. En todas las esferas y en algunos pacientes, que por supuesto son motivos que generan mucha algia, mucho dolor, hasta pueden generar trastornos emocionales y hasta depresión cuando no se logra al menos calmar en un 80% su dolor y lo trae de meses o de años. Entonces, es importante esto, es importante la polifarmacia racional, esta palabra que dije, polifarmacia racional, es apuntar a que cada paciente es único y particular. Podemos tener 2 pacientes con cólico renal, suponete. Cólico renal es un dolor agudo. Pero de pronto en uno tenemos una situación que es diabético, o que es hipertenso, o que es un paciente coronario, o que le falta una pierna. Entonces el tratamiento, y la otra persona no tiene esto, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo uno para el otro. Claro. O sea, por eso no podemos dar los mismos medicamentos cada a todos. Cada paciente es único, ¿no? Es que somos únicos y irrepetibles como seres humanos. Tal ¿sí? cual. Entonces hay que bajar, es un tratamiento particularizado, no podemos dar a todos lo mismo, ¿sí? Y las edades lo mismo. Sabemos que
cronológicamente, en la medida que todos envejecemos, afectamos la función de nuestros riñones, afectamos la función de nuestro hígado, de nuestro corazón. Entonces las dosis no van a ser las mismas, lo que elegimos de medicación. Y trabajamos, que eso me pone muy, muy bien, que estoy intentando armar un equipo interdisciplinario, porque la idea es no trabajar solita, Claro. trabajar en equipo. ¿Qué te quiero decir con esto, Cristina? Trabajamos con kinesiólogos, fisioterapistas, acupuntura, quiropraxia, neurocirujano cuando hay que hacer tratamientos invasivos y somos criteriosos en ver quién va a ir a cirugía y tratar de ver que sea el último paso, suponete, ante determinada situación de dolor crónico. O sea, no pensar que la cirugía, por ejemplo, de columna vertebral o de determinados lugares que hay que intervenir, va a ser la solución definitiva, porque inclusive hemos tenido casos de cirugías, neurocirugías fallidas y después continúa el dolor. Entonces, tenemos muchas herramientas nuevas. O sea, ahora en medicina hay muchos tratamientos y para cada uno va a ser inclusive la movilidad que vos le vas a indicar al paciente para cada edad. Claro. Porque en la medida que aliviamos el dolor es bueno que todos tengamos movilidad, movimiento. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Entonces, creo yo que es importante trabajar en equipo para mejorarle el tratamiento y la calidad de vida. Muchas veces no le sacamos al 100% el dolor porque hay que también ser totalmente honestos y bajar a la gravedad de la intensidad del dolor. Nosotros tenemos escalas que medimos la intensidad de cada paciente. Por eso la primera vez del paciente que viene son historias clínicas importantes porque uno pregunta un montón de cosas. Claro. Podemos garantizar a lo mejor un 60%, un 70% de mejoría porque a veces podemos sacárselo, la gente más joven y depende del tipo de dolor. Pero también tenemos que ser honestos en que a veces no sacamos al 100%. Pero sí te garantizo que si vos le alivias a un paciente que tiene un dolor que a veces lo trastorna para dormir a la noche, lo altera porque tiene que faltar a su trabajo porque llega un momento de que no puede hacer la actividad de su trabajo. Está preocupado si también los van a dejar sin trabajo, por ejemplo, causas comunes de lumbalgias, que son 500.000 causas. Entonces, ya tengo preguntas sobre ese tema. Es importante abordarlo y te decía, estoy armando de a poco con otros profesionales, cosa que por suerte tienen ganas de pensar en lo que en otros lugares decimos unidad de medicina del dolor. Por ahí acá vamos a empezar con algo más sencillo y humilde, que es el consultorio y las interconsultas para cada uno, para sumar. Bueno, eso es una de las preguntas que tenía acá, ¿no? De a qué tipo de dolor, ¿no? Si es el dolor también que se sufre como lumbalgia, dolor de piernas, que si eso también tiene solución. O sea, dentro de todas las causas de dolor, tenemos dolores agudos, que justamente el agudo es el que se va a resolver en poco tiempo una vez que uno trata la causa que lo desencadenó. El dolor agudo no pasa de un mes que pueda sufrir el paciente, son días, semanas o hasta 30 días. Por ejemplo, yo te mencioné hace un ratito un cólico renal, que es cuando hay piedritas solitos en la vía urinaria. El paciente viene con intenso dolor porque si ese lito se mueve genera un intenso dolor, que lo vemos frecuentemente en guardia, y entonces uno dirige el tratamiento en primer momento para sacar ese dolor y después lógicamente abordar la causa que lo provoca, que serían esas piedritas que a veces se pueden eliminar espontáneamente si son menos de 1 centímetro, y después los urólogos, que no me quiero meter en ese tema, van a actuar cuando los litos o las piedritas son grandes, que harán sus intervenciones y se terminaría ese origen. En cambio, los dolores crónicos que empiezan a aparecer en la tercera década y mucho más en la cuarta y quinta década de la vida, y por supuesto después con más razón, las lumbalgias, como vos decís, son una de las causas de dolor más frecuentes y son muchas las causas. Sí,
Una es, por ejemplo, que escuchamos todos los días, las artrosis. Las artrosis a partir de los 50 años, la mayoría de las Sí, personas, y depende del trabajo sí, que le tocó claro. ejercer o hacer en su vida, Ujú. aparece ese desgaste, ese proceso que se desgasta el cartílago articular. Y a eso sí, por ejemplo, sabemos que curación no, pero disminuimos el progreso y sacamos el dolor. Si fuera artrosis, solamente podemos garantizar que lo aliviamos hasta en un 90% prácticamente. Después tenemos otras áreas, como son las hernias de los discos intervertebrales. Después tenemos, bueno, nombres propios que ahora no les voy a confundir demasiado, No, pero hay está bien. determinados criterios que por supuesto uno agota todo lo no quirúrgico y si el paciente, por ejemplo, está haciendo un compromiso de apretar terminaciones nerviosas o nuestra médula espinal, que es el cilindro de tejido blando que va, lógicamente, que recorre la columna vertebral, la médula, sabemos que ahí vamos a hacer la intervención de neurocirugía y si el paciente ya compromete su sensibilidad, su motricidad, o sea, tenemos, viste, criterios. Lo que nosotros llamamos banderas rojas. Hay una cantidad de pacientes que Ujú. por supuesto van a tener que ir a cirugía porque peligra su motricidad, su sensibilidad y su complicación de su vida. Pero lo que he notado que de pronto a veces precozmente mandamos a cirugía. Entonces yo creo que con todas las herramientas, que hay mucha herramienta nueva que fui aprendiendo y aparte uno trabaja con las interdisciplinas, es necesario, o sea, hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde va a ser la Claro. intervención de otro colega, ¿sí? Ujú, ujú. Por eso decimos que es una unidad de dolor, porque trabajan traumatólogos, kinesiólogos, fisioterapistas, quiroprácticos, gimnasia en el agua, todo lo que vos le vas a indicar al paciente, ¿me comprendés? O sea, Sí, múltiples cosas. Neurocirugía, que esa palabra preocupa y asusta, sí. pero son frecuentes haciendo bien los tratamientos, todos alivian. Y yo te diré que hasta en un 80% las lumbalgias haciendo los tratamientos curan o alivian sin necesidad de llegar precozmente a las cirugías. ¿Sí? Qué importante, qué interesante, ¿no? Porque la verdad, vivir con dolor Por es ejemplo, vivir a medias también. es vivir a medias. Vos sabés que yo tengo muchos Sí. pacientes que después quedan, digamos, como que se ponen más introvertidos y dice, pucha, si al final voy, me da una pastillita, yo no quiero vivir con la pastillita los 365 días del año, entonces no me muevo mucho porque si me muevo mucho me duele y no, hay que buscar la manera. Hay diferentes clasificaciones de dolor que si te parecen otros encuentros, aunque sea Sí, en forma más sí, simple, sí, lo sí. vamos a explicar a Sí, la por gente. supuesto. No es lo mismo un dolor neuropático, ¿sí? Que un dolor inflamatorio. No es lo mismo el dolor del posoperatorio, eso es el caso típico de dolor agudo. Podemos entrar en una cirugía, por ejemplo, una apendicectomía, bueno, una mastectomía ante una situación oncológica de un tumor. Sabemos que las 72 horas del posoperatorio son las más dolorosas y depende Ujú. del tipo de cirugía. Sí. Entonces ahí es muy importante hacer la intervención para que el paciente por un lado no sufra y por el otro se levante rápidamente de la cama, porque todos estamos ya en acuerdo de que el paciente no tiene que estar, depende a lo sumo que sea una cirugía abdominal de importancia. Tiene que, vos viste que en lo traumatológico los movilizan Sí, sí, rápidamente claro. y aún en las otras cirugías abdominales más pequeñas también. Entonces, si vos calmás el dolor, que es lo que lo mantiene quieto, no me muevo porque si me muevo me duele, Ujú. el tratamiento, volvemos a insistir que hablaba con los cirujanos allá en donde me formé, es esencial aliviarlo y ahí sí sacarlo casi a cero, porque es real que es una injuria grande el hecho de la incisión quirúrgica de donde sea y duele. No es que hay que poner en el posoperatorio, como recuerdo inclusive en la residencia, que ya hace tantos años de eso, de mi residencia, eh, aplicar analgésicos SOS significa según dolor. No, hay que escribir por horario
la dosis que necesita y a veces hacer rescates. Rescates es, si yo te voy a indicar, Cristina, que vos tomes una pastillita cada 8 horas y vos me decís, vos sabés que pasaron 4 horas y tengo mucho dolor, entonces te rescato con una dosis más pequeña de otra cosa. La idea, vuelvo a repetir, no debe sufrir el ser humano dolor permanente. Y ni te cuento todo lo oncológico, o sea, Claro, múltiples causas, sí, que si sí. querés lo vamos a ir disgregando y clasificando si la gente llama y Exactamente. tiene alguna Sí, curiosidad, sí. porque te vuelvo a repetir, o sea, como médica y como primero como ser humano, honestamente tener dolores intensos es muy feo. Sí, por Muy feo, supuesto. altera el ánimo, Sí, la sí, irritabilidad, sí. ni te cuento si no descansás y al otro día hay que trabajar y seguimos con este maldito dolor, como me dice Sí, el paciente. claro. Entonces, tenemos muchas herramientas. Entonces hay que apostar a hacer el tratamiento adecuado, que no es siempre el diclofenac cada 8, el ibuprofeno o el corticoide a pasto. Claro. Ujú, Porque el corticoide es maravilloso, pero trae un montón de efectos secundarios. claro, por supuesto. No sé qué Eh, querés no, preguntarme. sí, por supuesto, ¿no? Esto del dolor que nos pone mal a todo el mundo y traspasa a la familia o al que vive con esa persona, ¿no? Sí, Pone de mal humor a todos. Eh, Ahí me estaban preguntando sí, si el dolor cesa o se cura. Si bueno, cesa o se cura. está bien. Un poco vos lo comentaste, Hay ¿no? algunas causas de dolor agudo donde prácticamente, suponete lo que dijimos recién, a ver si les es útil a los oyentes. Nos operamos normalmente los 3 primeros días y depende del tipo de cirugía, desde una cesárea en una chica, cuando a veces subestimamos, ay, sí, porque es primeriza, por eso le duele. No, duele, duele. Y hay que escuchar muy bien cuánto le duele al paciente, Ujú, ujú. porque no todos percibimos de la misma manera el dolor. Suponete, vos te quemás ahora, te quemás con la hornalla y voy yo también y me quemo, y a veces vos percibís más intensidad que yo, porque no todos tenemos la misma percepción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, postoperatorio, vos lo tratás como corresponde, vos sabés que los 3 primeros días lo tratás bien, va a andar fantástico y va a seguir con un dolorcito menor, que después bajás la dosis, y sabemos que en una cirugía a los 30 días de esa causa que fue la cirugía, el paciente no tiene que tener más dolor, ningún dolor, ¿sí? Hablamos ahí de dolores agudos y curación. Ahora, los dolores crónicos, Sí, algunos se pueden curar y otros se van a aliviar. Y aliviar mucho, que ya es mucho decir. Porque como te digo, vos no le das solamente la pastillita. Si lo notás al paciente y lo evaluás triste y depresivo, le sugerís la importancia de la ayuda, por ejemplo, con salud mental. Si vos lo ves que no me muevo hace un montón y por supuesto está con kilitos de más y sabés que va a perjudicar las articulaciones si todos tenemos un poquito más de peso. Por ujú, ejemplo, claro. le decís, desde hoy que ya estás más aliviado, me vas a caminar 15 minutos, sumarás después 20, media hora día por medio, y todo eso no tenés idea cómo suma. Una cosa es una molestia, y otra cosa es tener dolor 10 en 10. Entonces, algunos dolores agudos sí se curan y de los crónicos, que llamamos crónicos, que siempre es una mezcla de dolores, porque hay un componente inflamatorio. Por ejemplo, las mujeres, por desgracia. Digo por desgracia, ¿por qué? Porque las mujeres a veces tenemos más enfermedades, como por ejemplo las artritis. Las mujeres tenemos más dolores que Las los mujeres, hombres. sí, es verdad. Ujú, Es como que el varón, viste que a veces tenemos una idea equivocada. El varón es más miedoso, o por no decir otra mala palabra, que no corresponde, y decimos, ay, ante una pequeña... No, pero nosotros a veces tenemos una intensidad un poquito mayor que el varón. Y si lógicamente son de los varones no miedosos, entre comillas, es como que los tiempos cambiaron, pero propio de su masculinidad es como que me ujú. lo tengo que soportar un poco. Tampoco la idea es soportarlo y llegar tarde.
Ajá. ¿Estamos? Eso Porque hay también está bueno. dolores que son de alarma. ¿Qué te quiero decir? El dolor agudo es de alarma. Es un mecanismo que nos permite la supervivencia. ¿Por qué? Nosotros tenemos receptores en todo nuestro cuerpo, receptores de dolor, en Sí. nuestras vísceras, ¿sí? En nuestra córnea, en nuestra parte dental, porque de pronto vos tenés idea de que nos acercamos al fuego y ¿qué hacemos? Un reflejo de retirada. Sí. Entonces, porque eso nos va a generar daño y dolor. Es un mecanismo que nuestro cuerpo tiene para seguir sobreviviendo y defenderlos, ¿sí? Ahora, cuando el dolor se torna crónico, ya pasa a ser una enfermedad también. Y ahí es cuando seguramente los motivos de consulta de la medicina del dolor, yo te cuento por la experiencia que tuve allá de todos los que me enseñaron, eran dolores que anduvieron por muchos consultorios y dijeron, bueno, ya hasta acá se llega. Y yo creo que siempre hay un poquito más para brindarles calidez y calidad de vida. Bueno, esa es la palabra justa, ¿no? Calidad de vida, porque con dolor es muy difícil tener una buena calidad de vida. Uno trata, pero llega un momento que el cuerpo y la psiquis no da más por el dolor. ¿No es cierto? Es así. Es así. Unos más, otros menos. Lo que pasa es que todo es tan amplio para no hacer tan larga la nota. Sí. Si te parecen otras oportunidades, ahí viste dolores que la gente repite, ¿no? Es como que, ¿qué pasa con la fibromialgia? ¿Qué pasa con el lupus? La artritis reumatoidea. ¿Qué enfermedades esas, no? Que la gente le tenemos miedo. Sí, que aparte eso yo creo que ha existido, lo que pasa que a la medida que evoluciona todos los estudios y demás, antes era la mujer hinchona, porque viste que por ahí nos ponen un adjetivo calificativo. Las mujeres quejosas o algunas son tan hinchonas que todo tiene que ver con nuestra emoción, entonces se quejan de dolores que no tienen. Y antes era la que bollaba por 20 consultores decía, no tenés nada, porque es real que en la fibromialgia no hay lesiones significativas, pero hay una alteración a nivel de nuestro sistema nervioso central, que es médula y cerebro. Y es doloroso. Y lo sufren de verdad. ¿No? Claro, sí, me imagino. Y qué terrible que es cuando no te dan bolilla en cuanto decís, pero sí es, no sé, no quiero poner nerviosa, ansiosa, neurótica, entre comillas, loca. Sí. Porque bueno, digamos que es sí. Lo que escucho. Además, he tenido un consultorio, doctora, vengo porque ya recorrí, me traen 1 tonelada de estudios, donde los estudios no miden dolor. Podés mirar alteraciones anatómicas, pero yo la tengo que escuchar y revisar a la paciente. Yo te dije hoy cuando comenzábamos el programa lo interesante que iba a ser esta charla. Nos tiramos un poquito para la mujer, pero también el hombre sufre de estos dolores. Lo que pasa es que el hombre es cierto, es como dijo la doctora, bueno, yo no voy a sufrir dolores, ¿no? Pero lo siente. Más que interesante es, y yo voy a pedirle un favor y voy a abusar un poco de su bondad, es decir, de que sigamos haciendo estas pequeñas entrevistas, doctora, hay mucha gente que nos está mandando mensajitos y que está enganchadísima y que está muy enganchada con este tema y bueno, por ejemplo, Emilce que le manda saludos a la doctora. Gracias. Mari también. También están preguntando, Donna dice, hola Cristina, la gente de Donna, acá estamos escuchando muy atentas a la doctora, gracias por elegir nuestra remera, Navarro, Patri, te queda hermosa, mire, la vamos a mostrar, a la doctora con la remera de Donna, así que excelente. Bueno, y muy, muy interesante, Maricel también nos está viendo, Mirta, la gente de Manos Creativas, Luis Félix, que le mandamos un beso muy grande, Edith, y bueno, también Mariel, todos están muy enganchados, Víctor también está
Bueno, y tenemos algunos otros mensajitos, a ver si puedo. Muy buena la charla de esa doctora con estos días. Bueno, ahora lo vamos a leer, pero lo más importante es que quede algo, ¿no es cierto, doctora? Y que pueda colaborar. Acá también me está preguntando dónde atiende, que no lo dijimos. Bueno, ahora... En abril voy a comenzar a trabajar en un consultorio aquí en Salto y si Dios quiere en Carmen de Areco. Bueno, atención la gente de Carmen de Areco, que tenemos muchos oyentes de Carmen de Areco. Que me pone muy contenta que lleguemos hasta allá. Sí, así que mucha gente de Carmen nos está escuchando, así que también en abril va a estar trabajando allá en esta ciudad vecina. Pero bueno, hay un mensajito que tengo por acá. Sí, dice, muy buena la nota. No puedo no puedo escuchar los mensajes de audio. Pero acá me están preguntando si ya habló sobre la artritis. Hoy era explicar un poquito lo que abarca medicina del dolor. Es muy amplia. Hoy era una presentación, queríamos, ¿no? Claro. Dentro de las causas de dolores, las artritis, mencionamos que es la inflamación de las articulaciones. Todo lo que sea itis, hablamos de procesos inflamatorios. Y si hablamos de patología reumatológica, que también dentro del equipo interdisciplinario también tenemos una reumatóloga. Ajá. Las artritis, que son varias las causas, pero digamos dentro de lo que es la mujer, siguiendo con nosotras. Hoy estamos, bueno, hoy es un día para nosotras, claro, chicas. Hoy estamos con nosotras. Las artritis tenemos como causa muy frecuente la artritis reumatoidea, que es una enfermedad que genera inflamación crónica y que por el momento es de por vida, el tratamiento va a ser de por vida y hay que hacer tratamientos muy adecuados porque honestamente sufren de dolores muy intensos y de invalidez si no se tratan correctamente. Y estamos hablando de mujeres que muchas comienzan muy temprana edad, ¿sí? 20, 30 años pueden comenzar. Ajá. También tenemos otras enfermedades que nosotros definimos colagenopatías, pero ya digamos pasamos a el caso de, que lo escucharán por supuesto, el lupus eritematoso sistémico, las pacientes lúpicas tienen más artralgias que artritis. La verdadera artritis es la de la artritis reumatoidea, la artritis gotosa cuando padecemos ácido úrico alto, mujeres o varones, y esas son, no son poliartritis, afectan una o dos articulaciones, que también hay tratamiento adecuado, pero nunca son a veces tan dolorosas como las reumatoideas, y múltiples causas que de pronto la que mejor da respuesta a esto es la reumatóloga, ¿sí? Las artrosis, a veces cuando son situaciones artrosis, es un proceso propio como dirían yo siempre hago comparaciones, como dirían, por ejemplo, las personas, los arquitectos o las personas de la construcción. El desgaste de materiales propio de los años, viste que una casa tiene sus desgastes. Bueno, por más que apostemos lógicamente a vivir saludablemente, tenemos desgastes en nuestro esqueleto. Entonces aparecen las artrosis que generalmente no son artritis, generan dolor, pero no generan tanta inflamación, porque la itis vos vas a tener una articulación, una rodilla donde duele, está roja, está caliente, está hinchada. Algunas artrosis tienen deformidad y se hinchan, pero generalmente duelen, predomina el dolor, no tanto la hinchazón y la zona que vos la tocas con temperatura y está roja. Es importante si padecen desde temprana edad alguna de estos dolores, porque normalmente los motivos de consulta de dolor, si no es por alguna situación deportiva de los chicos, te quiero decir, de los adolescentes, no tienen que padecer dolores crónicos. Claro. Y tampoco tienen que tener articulaciones hinchadas. Bueno, ahí por supuesto se consulta a los médicos que ustedes tengan de cabecera en primer lugar. Pero sí, las artritis hay que tratarlas bien. Y hay tratamientos bastante nuevos que hacen que
en estos tiempos la artritis reumatoidea no es lo que era hace 30 años atrás, donde las mujeres terminaban con muchas deformidades y invalideces, a veces en silla de ruedas. Estoy hablando de mujeres jóvenes. Hay tanto para ofrecerles. El tema es hacer el diagnóstico correcto, primero. Revisar al paciente, porque vos me decís que te duele, por ejemplo, Cristina, me duele el hombro y yo de acá no te puedo decir, o sea, yo te digo, por favor, si podés sacarte tu ropa o al menos sacarte tu campera, te empiezo a revisar, maniobras en la camilla, vemos qué estudios tenés o qué hay que solicitar para abordar desde una artrosis hasta un dolor neuropático, hasta una metástasis ósea, ¿sí? En el caso de pacientes oncológicos. Entonces, es un todo, es algo que para definir concretamente el diagnóstico, yo siempre digo, mi primer consulta con el paciente me lleva mucho más de media hora, porque hacemos los antecedentes. Yo le pregunto, ¿sos diabético? ¿Sos hipertenso? ¿Sos coronario? ¿Tenés bypass? ¿Tenés cirugías neurológicas? ¿Estás amputado o no estás amputado? Porque existe el dolor del miembro fantasma, ¿sabías? Sí. No lo tenemos, pero sufren manifestaciones que son muy feas y angustiosas. Entonces es esencial. Y después vamos viendo, o sea, aparte que el paciente se lo sigue, tiene un seguimiento, no es que lo vemos hoy, comenzamos, le preguntamos, le decimos todos los efectos secundarios de los medicamentos, porque el médico tiene que ser totalmente concreto. Te voy a dar esto y esto, que es lo que se puede para todo, porque a veces viene polimedicado. Vos sabés que si estamos hablando de pacientes de 60, 70 años, siempre están con algún medicamento hipotensor, para diabetes, Entonces uno tiene que ver qué efectos para que no le haga, o sea, no sea peor el remedio que la enfermedad, como decimos. Exactamente. Bueno, también le mandamos saludos al padre Mingo que nos está escuchando. Dice, muy buena la charla. Gracias. Bueno, eso es lo que intentamos siempre desde acá, ¿eh? Así que nosotros le vamos a agradecer a la doctora, pero la vamos a comprometer. Le agradecemos ahora, pero le vamos a comprometer a que, que venga otro día para seguir charlando de este tema que es muy interesante. Bueno, para mí fue un gusto, muchas gracias. Yo tengo mucho entusiasmo con esto nuevo. Yo hace 34 años que ejerzo mi medicina general o clínica, pero he decidido también abocarme a esto que se llama medicina del dolor, porque para mí es muy bueno poder aliviar al paciente y mejorarle, vuelvo a repetir que parece demasiado insistente, la calidad de vida del paciente, para que tenga movilidad y salga de su casa, porque tengo mucha gente que se ha quedado en casa por ese dolor crónico. Claro que sí. Entonces, muchas gracias. Gracias, Cristina. No, gracias a usted, doctora. Bueno, así estuvimos con la doctora Patricia Dognich. Vamos a música, tanda y enseguida volvemos. Muchas gracias.